Gloria sea a Dios. La semana pasada estuve ausente, estuve en una boda en Guatemala. El hijo de nuestro hermano Mario, Josué, el hijo de nuestro hermano Mario, que se llama Mario Josué, se casó en Guatemala y tuvimos el honor de poder estar ahí con ellos. Amén. Fue una experiencia muy bonita. Pero en ese viaje aprendí algo muy interesante, una historia que me contó el hermano Mario. Dice que hace muchos años uno de los colonizadores llegó a donde que es ahora Guatemala, y a uno de los nativos, si no estoy mal, era de la raza maya, ¿no? De la raza maya. Uno de los colonizadores le viene y le dice: bautízate, tienes que bautizarte para que vayas al cielo. Y el indígena, el maya, le dice: Tú me dices que si me bautizo voy para el cielo. Sí, dice, bautízate y te vas para el cielo. ¿Tú estás seguro que si yo me bautizo voy para el cielo? Seguro, dice, bautízate. Dice, ¿y tú vas a estar en el cielo? Sí, dice. Pues yo no quiero ir para el cielo. Mi reacción fue la misma, yo también me reí, pero es una verdad que es un poco triste. Hace muchos años, pues, en el nombre de Jesús se cometieron muchas atrocidades. Y yo creo que es una obra de Satanás, ¿no? Atribuirle a Dios las obras del diablo y a veces atribuirle al diablo las obras de Dios. El diablo se las inventa. Hace 4 semanas empezamos una serie hablando de las conductas del cristiano y tomamos como base 1 Timoteo 3:14 dice esto: te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aunque el contexto de este versículo, Pablo le está dando instrucciones a Timoteo de cómo organizar la iglesia y cómo escoger el liderazgo de la iglesia. Sin embargo, tomamos el tema de este versículo, la conducta del cristiano. No estamos tomando el contexto de este versículo para hablar esta serie de mensajes acerca de la conducta. Y hace 4 semanas o algo así hablamos, el tema principal fue la identidad. Lo primero que tenemos que saber para conducirnos correctamente es conocer nuestra identidad. Y hablamos sobre el tema de somos parte de un plan. Somos parte de un plan, parte del cuerpo de Cristo. Tenemos que reconocer nuestra posición. También dijimos que tenemos que aceptar corrección y decidir ser un instrumento de bendición, ¿no? Es parte de nuestra identidad. La pastora Elmirna habló acerca del orgullo, que no debe tener parte en el corazón del creyente. Hoy vamos a hablar un poquito también del orgullo. Pero también tiene que ver con la conducta del creyente. Jesús dijo: aprende de mí que soy manso y humilde. El Rey del universo, el creador de todas las cosas, tomó forma de siervo. El orgullo no tiene que tener parte en el corazón del creyente. Luego hablé nuevamente acerca de las actitudes en la casa de Dios, qué actitud debemos tener, y hablamos que debemos venir con fe, pero con reverencia, con gratitud, que nos guía a una vida de alabanza. Y esto también nos llena el corazón de confianza en Dios. Y todas estas actitudes tienen que haber en la casa del Señor. La semana pasada, Pastora María habló acerca de tener una mentalidad de edificación, de ser edificadores y no destructores. Y hoy vamos a hablar algo parecido. Y este va a ser el último mensaje de la serie. Les voy a contar una historia. Creo que me van a... ahí está la historia. Bueno, el concepto de este gráfico es sacado de un libro de misionología o de misiología que le llaman. El dibujo es distinto, yo no encontré otra manera de hacerlo, pero habían 3 personas, una bien mala. Si Cristo está en el centro vamos a poner que lo que está dentro de la cruz o de la estrella, dentro de esa estrella es el reino de los cielos, lo que está fuera de la estrella es el mundo. Entonces había una persona bien mala. ¿Cuál está más lejos de la cruz? El que está arriba, ¿no? Había una persona bien mala, otra medio buena
No, medio mala. No muy mala. Sería la que está a la izquierda. Y otra medio buena, que es la que está al lado derecho, ¿no? Porque está más cerca de la cruz. Pero ninguno de ellos está dentro de lo que es la línea roja, que le puse roja porque bueno, representa la sangre de Cristo, ¿verdad? Y la historia es pues que estas tres personas eran diferentes, cada uno en conceptos de sí mismo también, y venían de trasfondos diferentes. Pero al pasar el tiempo, los tres se convirtieron, la gráfica 2, los tres se convirtieron, ahora están adentro de la línea roja, ¿verdad? Y ya no son X negras, ahora son crucecitas blancas, ¿no? Así les vamos a reconocer. Pasó el tiempo y se convirtieron y vivieron felices para siempre. No, eso suena como una fábula, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. La verdad es que la historia es diferente. La historia es diferente. El final de cada fábula se lee así: vivieron felices para siempre, pero no es una realidad en la vida real. Y estamos hablando de las conductas del cristiano. Y hoy queremos hablar sobre las relaciones interpersonales. Hablamos sobre la identidad, hablamos sobre el orgullo, sobre las actitudes, sobre que debemos edificarnos. Hoy quiero hablar sobre las relaciones. Y como base para unas relaciones saludables dentro de la iglesia, para mí es la justificación. O sea, todos los que están dentro, los que están en Cristo, no tienen un nivel delante de Dios. Si usted está en Cristo, si le entregó su vida a Cristo ayer o si le entrega el día de hoy, usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo y miembro de la familia de Dios y no hay acepción. Entonces, esto hace la justificación. Mire lo que dice Romanos. Romanos dice: justificados pues por la fe. ¿Por qué somos justificados? Por la fe, no es por obras. No es por lo que hacemos, no es por cómo nos comportemos, porque usted y yo bien mal que nos comportábamos, y sin embargo Dios nos alcanzó. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz con Dios. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El diablo puede levantarse a acusarnos, el mundo puede levantarse a acusarnos. Pero aquí hemos dicho, como dijo Bill Hybels, que la iglesia es el último lugar sobre la faz de la tierra en que una persona debería sentirse solo. Y mucho menos menospreciado. Porque si usted está en paz con Dios, y yo estoy en paz con Dios, y los dos somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos, estamos supuestos a andar en paz los unos con los otros. Si usted está en paz, yo estoy en paz con Dios. Entre nosotros no debería haber ninguna clase de contienda. ¿Ok? La Biblia también dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Cristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál es la gracia? A la justificación. Esa es la gracia, somos declarados inocentes sin haber pagado ningún precio, aunque éramos culpables. Entramos por la fe, entramos al trono de aceptación por esta gracia. ¿Esto en qué vale? La justificación. Y esto nos da firmeza y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza, nos da firmeza. Yo estoy en paz con Dios. Usted está en paz con Dios por la fe en Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que usted y yo debemos cruzarnos los brazos y decir: yo voy para el cielo, ya está comprado mi ticket y no hay más que hacer. Tiene que haber frutos, ¿verdad? Tiene que haber evidencia de una vida transformada, una vida que ha sido impactada por el poder de Dios. Y esto se refleja en la manera en la que nos relacionamos. Y sí, la Biblia habla acerca de cómo debemos relacionarnos con los de afuera. Afuera quiere decir fuera de los que están fuera del pacto de Dios, ¿verdad?
Pero usted y yo tenemos que poner más atención a cómo nos relacionamos entre nosotros también, no menospreciando las relaciones hacia afuera. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Para mí quiere decir que con los de adentro tengo que andar más sabiamente, porque los de afuera no son hijos del rey, no están en paz con Dios. Yo estoy buscando reconciliarlos, tengo que andar sabiamente, pero con mis hermanos y con los hijos del rey tengo que andar mucho más sabiamente. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo, sin perder el tiempo, dice otra versión. Y luego dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Y la palabra gracia ahí es la misma palabra que habla de la gracia salvadora, la palabra charis o carisma, ¿no? Hablando siempre con gracia, y definimos la gracia como la influencia divina en el corazón que se refleja en la vida del hombre. Esa es la definición correcta de la palabra gracia, o favor inmerecido dicen algunos, pero la definición correcta es influencia divina de Dios en el corazón del hombre y que se refleja en la vida. Entonces, nuestras palabras tienen que hablar siempre de la influencia divina de Dios en el corazón. En otras palabras, nosotros siempre tenemos que estar hablando del evangelio con los de afuera. Por eso dice, redimiendo el tiempo, no pierdas el tiempo en conversaciones vanas, sino vuestra palabra tiene que ser siempre con gracia. Cristo hizo esto en mi vida, puede hacerlo en ti también. Cristo es poder de Dios, la salvación es gloriosa, me ayuda a vivir una vida de victoria. De eso tenemos, ese es hablar con gracia siempre. Y luego dice, vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada. La palabra sazonada es bien interesante, porque una buena sazón no viene por casualidad. María hizo un pavo los otros días, se esforzó y recibió comentarios de mis hijos y de mí también, que estaba bien sazonado. La mezcla correcta de ingredientes. Entonces, nuestra conversación con los de afuera debe ser una palabra bien sazonada, y la palabra sal se puede traducir también como prudencia. Bien sazonada, una mezcla correcta de palabras y de actitudes con prudencia. ¿Ok? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. En esta última frase, aquí hay otro mensaje, pero dice que toda esta actitud, la sabiduría, andar sabiamente, redimiendo el tiempo, una palabra sazonada, escogida con prudencia, me lleva a ser un instrumento de ministración a los de afuera. Porque mire lo que dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, usted no puede predicarle el evangelio a uno de una manera y al otro de la misma manera y al otro de la misma manera. El Señor dice, la sabiduría y la prudencia te va a llevar a hablarles diferente a cada uno. Ahí está el poder del evangelio. Yo creo de todo corazón que cuando nos ponemos en las manos de Dios, la predicación toca las fibras más íntimas del corazón del ser humano. Pero cuando nos disponemos a hablar con sabiduría, con prudencia. ¿Cómo deberían ser nuestras relaciones en la iglesia? Porque hay personas que se dan 4 tumbos por hablarle a alguien de Cristo, pero después maltratan a los que ya están en la iglesia. Eso no es aquí, hermano, eso no es aquí, eso es en otra iglesia. Estamos hablando, haciendo referencia allá en el África, en la China, en el Polo Norte, allá está, ok. Estamos tratando con hijos del rey. Y esto va en 2 vías, porque hay personas que se paran firmes. Yo soy hijo del rey, yo soy una hija del rey. Pues trátame a mí también como hijo, porque venimos del mismo padre, ¿verdad? Tenemos que aprender a relacionarnos y a tratarnos. Jesucristo dijo en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. En otras palabras, Jesús dice, la manera como se relacionen, todos conocerán que aquí hay algo diferente. Y Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo les doy. No era nada nuevo que nos amemos. Pero Él vino a modelar una manera diferente de amarnos y de tratarnos. ¿Ok? Y
En Guatemala conversábamos con unos hermanos, decíamos que la iglesia no puede ser un entra y sale. Si este es su estilo de vida o su estilo de llevar su cristianismo, revalúe. Si usted entra aquí al apuro a las 11:05 y saluda al apuro a los que, y ni le para bola al ujier, y Dios te bendiga, y se sienta y canta y después es el primero en salir, en realidad eso no es cristianismo. Porque dicen esto, conocerán que sois mis discípulos. Si usted es un discípulo, tiene que haber relación, tiene que haber interacción, amor, una manera distinta de tratarnos. Ahora escuche esto, un concepto real y verdadero de Dios nos da un concepto real y verdadero de nosotros y de los demás. Concepto real y verdadero de Dios. Muchos no pueden cumplir con el plan de Dios para sus vidas porque sus conceptos de sí mismos están distorsionados. ¿Por qué? Porque su concepto de Dios está distorsionado. Y un concepto real y verdadero de Dios no se obtiene con el tiempo o escudriñando las Escrituras solamente. Se obtiene con la práctica. El amor y las relaciones requieren práctica, requieren intencionalidad. Requieren intencionalidad. Juan 13:16, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Vuelvo a decir, un concepto real de Dios, verdadero. Que hay quienes, llevan el concepto de la paternidad de Dios y de la adopción de Dios, la llevan a un extremo y dicen, no, Dios es mi padre, mi pana, y algunos tratan a Dios sin reverencia. Piensan solamente en las añadiduras y buscan solamente las añadiduras. Pero Jesús nos recuerda, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora, escuche lo que dice el versículo 10. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Por eso digo que el tiempo de cristiano no realmente determina su conocimiento o su apreciación verdadera de Dios, ni tampoco su conocimiento de las Escrituras, a menos que usted practique, a menos que usted ponga por obra lo que usted sabe de Dios y lo que usted cree que Dios le habla a través de su palabra. Somos consiervos todos aquí, nadie es mayor, no importa tu procedencia y no importa tu crecimiento, todos somos iguales, con responsabilidades diferentes, pero somos iguales delante de los ojos de Dios. Todos estamos para servir los intereses del rey, todos, no solo el pastor, todos aquí. Yo solamente tengo una función diferente, ¿ok? Pero escuche esto, todos estamos aquí para servir los intereses del rey, ¿verdad que sí? El que está a su lado derecho, a su lado izquierdo, adelante y atrás de usted, ¿cuál cree usted que son los intereses del rey para esa persona? Igual que los nuestros. Entonces usted y yo debemos intencionalmente procurar ser de bendición y servir los intereses del rey para esa persona. ¿Verdad que sí? Eso lo hemos venido diciendo. Pero algunos tienen conceptos más altos de sí que el que deben tener. Por eso el Señor dice, el siervo no es más grande que su Señor, ni el mensajero más grande que el que lo envió. Y en Romanos 12:3 nos repite una vez más, dice, digo pues por la gracia que me es dada, cada cual que esté entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Dónde está la medida? ¿Cómo sé yo cuál es el concepto que debo tener de mí? Depende de qué concepto tenga usted de Dios primeramente. Y ese concepto, le digo una vez más, se revela en la obediencia, porque Dios no le va a dar más conocimiento a los que no van a obedecer. Alguien dijo, pastor, enséñenos cosas teólogas profundas. Y el pastor dice, bueno, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando cumplas con eso, ven por más.
Algunos son sedientos de conocimiento, pero no dan los primeros pasos de bebé. Amar, perdonar, buscar la paz, la unidad del espíritu, edificar, desechar el orgullo, ¿no? Si bien sentirse inferior no es bueno, sentirse superior es mucho peor, eso del orgullo. Las sectas son iniciadas por personas con complejos mesiánicos que comenzaron bien, pero luego se creyeron más de lo que deberían creer. Cruzaron la línea hacia la soberbia y olvidaron de dónde Dios los sacó. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción. Todos aquí somos adoptados. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Todos somos adoptados, ¿verdad? Yo aquí puse una pregunta. ¿Quién es más deudor de amor? ¿Un hijo legítimo o un adoptado? Un adoptado, ¿verdad que sí? Nosotros somos... Acuérdense que nosotros no éramos nadie. Y por amor, en el cumplimiento de los tiempos, el Señor vino y nos adoptó como hijos. Y si somos más deudores de amor, ¿cuál es la máxima expresión de amor en recompensa al amor de Dios? Obediencia. Hermano Wilber, usted está afilado hoy. Está estudiando en el Instituto Bíblico. Gloria a Dios. Amén, amén. Y ahí hice una cuña comercial ahí. El sábado 24 de enero comienza el próximo semestre. Ya estamos terminando un semestre más del instituto, ¿ok? Ahora, mire lo que dice. Vuelvo a decir, las sectas iniciaron por personas con complejos mesiánicos. Gracias, Diego. Por complejos mesiánicos, ¿verdad? Que cruzaron hacia la línea de la soberbia. La Biblia dice, no tengas más alto concepto. Estas personas se olvidaron de dónde Dios los sacó, se olvidaron que son hijos adoptivos. ¿No? Ahora, dice que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Podrá alguien que tenga el espíritu de Cristo ser soberbio y orgulloso? Cuando Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. ¿Verdad que sí? Sería una contradicción para un creyente ser orgulloso. Yo por eso siempre digo, yo soy bien humilde. No hay otra persona más humilde que yo en el mundo. Una broma. Somos herederos, y vuelvo a decir, solo por medio de Cristo. Si no estamos en Cristo, no somos herederos. Si todos somos hijos por adopción, ¿cómo deberíamos mirarnos los unos a los otros? Por igual. ¿Cómo deberíamos tratarnos? Por igual. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, escuche esto, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Le tengo una noticia buena para usted. El que está a su lado es superior a usted. Es buena, ¿sabe por qué? Dígale al que está a su lado, tú eres superior a mí. Es una noticia buena, ¿verdad? Hermana Heidi, usted es superior a mí. Hermana Katy, usted es superior. Alexandra, tú eres superior a mí. Es una noticia buena, ¿verdad? Ahora dímelo a mí para que sea noticia para mí también. También es una noticia buena para mí que usted me considere como superior a usted. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. El orgullo, la vanagloria, escuche esto. Y este es prácticamente el énfasis del mensaje del día de hoy. ¿Qué es lo que afecta mayormente a las relaciones cristianas?
¿Sabe qué es lo que afecta a las relaciones cristianas? Es una mezcla, yo creo que van de la mano el uno con otro estas actitudes. El orgullo, la vanagloria, la religiosidad, la justicia propia, el legalismo. A lo mejor usted dice, nunca he oído esas palabras, pero todas están ahí enredadas la una con la otra. Y el padre de todos los pecados creo que es el orgullo, decimos, ¿verdad? Fue el primer pecado en el cielo. El orgullo lleva a vanagloria, a religiosidad. La religiosidad afecta nuestras relaciones. La justicia propia, que va de la mano con el legalismo, afecta nuestras relaciones. Cómo nos miramos los unos a los otros. Justicia propia habla de que yo no necesito casi de Dios, vanagloria, yo soy mejor que tú. Legalismo, tú no eres tan santo como yo. Orgullo, soy mejor que todos los que están aquí. De eso hablan estas actitudes. Pero una vez más, un concepto pobre de Dios, de su gracia, de su amor y de su santidad, nos da un concepto pobre de su sabiduría. Cómo Dios trabaja con mi hermano, distinto de como yo. Porque cuando Dios le hizo a usted, por si usted no lo sabía, rompió el molde. Cuando Dios le hizo a usted, se rompió el molde. Dios rompió el molde. Usted es lo único que cualifica entre 7 billones para ser usted. Cuando María se entera de que Dios rompió el molde mío, dice, gloria a Dios, ¿quién puede soportar 2 Guidos aquí? Pero entonces entendemos la sabiduría, un concepto claro de Dios, entendemos su sabiduría, su soberanía. Soberanía, y estas palabras van a hacer sentido en un momento. Y también su suficiencia. Dios es suficiente. Hermano Fries tenía un dicho, me decía, Pastor Guido, en una conversación, y me recuerdo siempre, ¿tú quieres tener más misericordia que Dios? Usted no puede ayudar a Dios, usted puede servir a Dios. Dios no necesita su ayuda, Dios necesita su obediencia. Cuando queremos ayudar a Dios, metemos la pata. Ok. Este es el versículo del que queremos hablar hoy. El día de hoy no hay 3 puntos, lo siento, hay muchas estrellitas, pero no hay 3 puntos. Bueno, hay 3 que se convierten, pero usualmente tenemos un mensaje con 3 puntos. El día de hoy no hay ese mensaje. Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4, ¿tú quién eres para que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Estos son unos versículos que uno los pasa rápido. Yo no quiero predicar sobre esto hoy, ¿verdad? Porque está medio difícil de interpretar esto. Pero bueno, hay débiles en la fe y hay fuertes en la fe. Pero hay quienes se creen débiles y son fuertes, y hay quienes se creen fuertes y son débiles. ¿Verdad? Una vez más, tenemos que tener un concepto verdadero y real de Dios para poder entender quiénes somos y para poder tener un concepto verdadero y real de los demás y así tener buenas relaciones. Buenas relaciones. En esto se refleja buenas relaciones. Cuando la Biblia habla del débil en la fe, en este caso, de acuerdo a un comentarista, y tiene mucho sentido, dice que los débiles en la fe se refería por un lado a los judíos, que no podían soltar su tradición y su régimen de alimentación. Los judíos tenían y tienen un régimen de alimentación y venían a Cristo y eran débiles en la fe y no podían soltar esas tradiciones y no se ajustaban a comer ciertos alimentos. Y los gentiles que venían a Cristo y eran, entre comillas, débiles en la fe, venían de tradiciones paganas, de sacrificios a los ídolos,
Y también ellos tenían eso en mente. Ellos pensaban que no deberían comprar carne en la carnicería porque puede ser que haya sido sacrificado a los ídolos y para no contaminarse preferible comían legumbres. Pero había disputa entre estas opiniones, ¿no? El uno juzgaba al que no comía, el otro condenaba al que comía. Pero la Biblia dice, recibid al débil en la fe. Y de por cierto, yo creo que todos tenemos un tendón de Aquiles, entre comillas. Todos necesitamos ser fortalecidos en la fe. Yo pienso que debemos recibirnos los unos a los otros. Interesante, la palabra dice, pero no para contender. No para contender en opiniones, sobre opiniones. Ahora, la palabra contender es una palabra que se usaba en términos judiciales. Palabra contender es con el fin de someter a juicio opiniones. En otras palabras, lo que está tratando de definir el apóstol aquí a los romanos, está diciendo, no tengan juicios o prejuicios del uno con el otro. Tú estás mal. Porque el que dice tú estás mal está diciendo yo estoy bien. ¿Verdad? Y el apóstol está diciendo, ¿quién te crees tú que eres para juzgar a un siervo ajeno? O sea, él está en las manos del alfarero, él está en las manos de Dios. Esto no quiere decir que yo me voy a hacer el ciego, haz tú lo que te da la gana, no quiere decir eso. Más bien, si me amas, confróntame. Pero no para contender, no hagas un juicio sobre mí. Confróntame con paciencia, con mansedumbre. Ayúdame a ver en dónde estoy erróneo. En cambio, aquí se juzgaban y hacían un prejuicio y se ponían niveles el uno al otro. Y esto afectaba las relaciones. Los que querían crecer no podían crecer, los que ya estaban creciendo eran estorbados y algunos, perdone la palabra, enanos espirituales querían ser unos gigantes líderes. Y eso afecta las relaciones y afecta el crecimiento el uno por el otro. No se están viviendo los intereses del reino. Acuérdate que tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda es parte de los intereses del reino. Dios quiere lo mejor para el que está a tu lado. Y tu actitud en tu trato hacia él debe ser también, entre comillas, con buenas intenciones. Aunque no tenemos buenas intenciones, tenemos buenas acciones y buenas actitudes, buenas palabras para edificarnos el uno al otro. No menosprecie, dice al siervo ajeno. Esto equivale a un prejuicio, a un juicio erróneo. No menosprecio quiere decir que consideramos a alguien falta de dignidad o falto de valor. Y esto nos lleva a un maltrato. A un maltrato. A humillar a los demás. ¿Será posible que eso se dé en las iglesias? O sí, bueno, por eso está escrito en la palabra, ¿verdad? Por eso está escrito. ¿Quién eres tú que juzga al criado ajeno? No adoptes un papel de juez para hacer juicio o condenar. Y luego hace una declaración tremenda, para su propio Señor está en pie. O cae, dice, ¿no? Pero poderoso es Dios que lo afirme. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud en nuestro trato a los demás? Orar que Dios cumpla su voluntad en esa persona. Que Dios lo afirme y no traer un papel condenativo, porque eso afecta el trato a los demás, nuestras relaciones, y no estoy colaborando con el plan de Dios para esa vida. Vuelvo a decir, es muy diferente juzgar y apuntar con el dedo a hacer una exhortación llena de amor. Ahora, ¿sabe cuál es el problema con hacer una exhortación llena de amor? Que usted tiene que estar lleno de amor. Y usted tiene que estar viviendo lo que predica para exhortar con amor. Usted tiene que estar lleno de Dios, no lleno de conceptos. Creerse superior a los demás basado en tus convicciones religiosas es un peligro.
puedes hacer tropezar a otro y puedes caer de la gracia. Y más luego vamos a revisar. Pero revisemos la historia de estas tres personas nuevamente. Ok, revisemos la historia. Habían tres personas, vamos a revisar, una bien mala, otra medio mala y otra medio buena. ¿Se recuerda, verdad? Ok, todos habían oído hablar de Cristo, pero nadie había entregado su vida a Él. La condición moral de cada uno era distinta, sus convicciones de estilo de vida, etcétera, su trasfondo. Podemos decir que el que está en la parte de arriba había cruzado varias líneas. La Biblia dice en Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Cuál es la bienaventuranza? Que no tiene recuerdos ni memorias. Bueno, aparte de que se mantuvo puro, pero no tiene recuerdos y memorias. No es lo mismo que una persona medio buena, la de abajo, ¿verdad? Que se crió en un ambiente bien moral, bien ético, posiblemente nunca se emborrachó, nunca probó droga, nunca se habló malas palabras, no sé. Su posición moral, su concepto de la vida es diferente al que está en la parte de arriba, que posiblemente paró en la cárcel 2 o 3 veces. Uno de mis mejores amigos, algunos de ustedes le conocen, José Rodríguez, estuvo en el sistema penitenciario un montón de veces, adicto a la heroína por 18 años. Y fue mi primer maestro de escuela bíblica, un hombre a quien admiro yo hasta el día de hoy. Tremendo. Todos veían de lejos la cruz o a Jesús, unos más lejos que otro, y todos se creían estar libres y se creían estar bien. Pero uno de ellos se convirtió. ¿Quién se convirtió? El más malo, ok. El más malo se convirtió, ok. El más malo ahora era cristiano. Había comenzado su jornada hacia la cruz, hacia Jesús, su jornada de santificación. Recibió sarcasmo de los de afuera. Los de afuera son, yo no sé de usted, pero cuando yo me convertí, un amigo mío me dijo, 2 meses te doy, te conozco. Me decía, 2 meses te doy. Todavía me está esperando, ¿verdad? 32 años después. Pero recibimos sarcasmo. ¿Por qué? El medio bueno que está aquí en la parte derecha, en la parte de abajo, va a decir, yo soy mejor que tú, yo me porto mejor que tú vas a la iglesia y tú estás lejos de la cruz, estás lejos de... Acuérdese, la cercanía a la cruz nos habla de una vida madura, una vida de santidad, de compromiso. ¿No? Dice, yo soy más bueno que tú, mi conducta es mejor que la tuya. Yo creo estar más cerca de Dios que tú. Soy mejor que tú. Estoy más cerca que tú, dirían los dos. Si los 3 se mueren, ¿quién va al cielo? El que era más malo. El que se convirtió, ¿verdad? Ok. Otro de ellos se convierte. Ahora eran 2 los que reciben el sarcasmo. Uno está más cerca de Dios o más cerca de una madurez que el otro, pero todavía sigue el que era medio malo, la X negra, todavía está fuera de los pactos de Dios. Está más cerca de una vida moral, una conducta, se corrige muy bien, se conduce muy bien, ¿sabe? Posiblemente hasta hace obras de caridad y manda ofrendas para las misiones y a lo mejor hasta manda un diezmo a la iglesia de vez en cuando, ¿no? Porque fue enseñado, pero todavía Cristo no es su Señor, no ha cruzado la línea, no ha aceptado a Jesús como su Salvador. Ahora, los 2 reciben sarcasmos y comentarios del de afuera. Uno recibe del de afuera y también del de adentro. El que está en la parte de arriba recibe comentarios del de adentro también. Si yo me convertí hace 1 mes, tú llevas 1 año de convertido. ¿Y por qué no puedes ser tan santo como yo?
Yo apenas me convertí hace un mes. Está más cerca de la cruz amén, me está entendiendo, ¿verdad? El de la izquierda, la cruz de la izquierda. Pero el tercero también se convirtió. Eso fue la historia que les conté al principio, ¿verdad? Ahora todos son creyentes. La jornada de renovación y transformación de cada uno es diferente. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién llegará más pronto a la cruz? O sea, una vida de testimonio, una vida de madurez, una vida fructífera. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién llegará más pronto a la cruz? El que está más cerca, dicen uno, sea el de la derecha, ¿ok? No, estamos hablando de una vida de madurez. Todos son justificados, están en paz con Dios. Nosotros los vemos lejos, ¿ok? Pero leímos en Romanos que justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿ok? ¿Quién llega más primero a una vida de madurez, de consagración, de santidad? A ver, ¿quién dice el de la mano derecha de abajo? Ok, ese tiene pocos amigos aquí. ¿Quién dice el de la mano izquierda de lado? Ok, tiene menos amigos. ¿Quién dice el de arriba, el de arriba? Wow, ese tiene más amigos aquí hoy. Pero ¿sabe quién es el que llega más primero? ¿Ah? Ok, entonces, la Biblia dice que recibamos al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, ¿quién es el que más cerca llega? No lo sabemos. No lo sabemos y no podemos contender, no podemos hacer juicios para decir el más malo o el más bueno o el que está más cerca, ese va a llegar. No podemos, no sabemos. Porque recuerde que todos vienen de un trasfondo distinto de vida. Alguien dijo que el más malo fue el que más pronto se va a acercar a la cruz. Parece no tener sentido porque parece ser que el que era medio bueno es el que está más cerca de una vida de consagración. No sabemos. Y aquí yo puse lo siguiente, hay viejos, hablando de personas con muchos años en el cristianismo, hay viejos que son aún bebés espirituales. Y hay bebés que son muy maduros. ¿Esto es una gran verdad o no? Por favor, preste atención aquí. Ahí hay una enfermera y hay unos diáconos, diaconisas, están orando por él. Hermano Rafael, ¿ok? Entonces hay personas que llevan muchos años en el Evangelio y son bebés, y hay bebés que son muy maduros. Una vez más, la base principal del día de hoy es que un concepto real de Dios, verdadero de Dios, me lleva a tener un concepto real y verdadero de mí y me lleva a tener un concepto real y verdadero de los demás, Y eso me lleva a tener una vida de buenas relaciones, que es lo que Dios quiere, que es lo que Jesús dijo. En esto conocerán que soy mi discípulo. Esta es la evidencia al mundo entero de que ustedes me conocen a mí, cómo se relacionan ustedes. Entonces, ¿quién de los tres llega primero a la cruz? ¿Quiero oír mi respuesta? ¿Ah? No estamos hablando de una vida de madurez, una vida de consagración, no de salvación. Ya todos son salvos. Pero escuche esto. No, primero que nada, yo no sé dónde usted está, ni sé dónde yo estoy. Porque cada vez que yo me quiero medir con el Señor, yo cada vez necesito más de Él. Si usted está cerquita, si usted está ya crucificado con Cristo como el apóstol Pablo, pues gloria a Dios. Pero no sabemos, yo no sé dónde está usted ni dónde estoy yo. ¿Y sabe qué?
al reconocer la soberanía, la santidad y la suficiencia de Dios, yo puedo confiar en Él y no tomar prejuicio de mí, decir nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel bajo 0. No puedo decir eso. ¿Sabe quién llega primero? Mateo 22, 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este, ama a tu prójimo. ¿Quién llega primero a la cruz? El que ame a su prójimo. Ese llega primero. El que trate mejor a su prójimo, ese llega primero. Ese demuestra más madurez, demuestra más consagración, porque está obedeciendo el primer gran mandamiento y el segundo que se desprende de él. Y Jesús hace un comentario: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, que es del Antiguo Testamento. Entonces Jesús está diciendo, mira, el que cumple esta ley, el Viejo Testamento está cumplido. Tremendo, ¿verdad? Un concepto real y verdadero de Dios nos da un concepto real y verdadero de nosotros y de los demás, y esto se refleja en la manera en las que nos tratamos el uno al otro. Ok, vamos a concluir y solamente le voy a leer unos 4 pasajes bíblicos. Se los voy a leer, nada más, porque ya voy a terminar. Primera de Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra os digo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Segunda de Timoteo, hermano Will, por favor. Ya estamos terminando. Segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad o de amor, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Santiago, ¿quién es sabio y entendido? Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Otras palabras, como quien dice, ¿quién se cree maduro entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial. Imparcial quiere decir sin hacer acepción de personas. Y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Gloria sea a Dios.
Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Padre y Dios, recibimos como iglesia esta palabra de parte tuya, porque de las páginas de las Sagradas Escrituras brotan sabios consejos, tu voluntad expresada en forma de ordenanzas, en forma de estatutos. Y tú nos mandas a amarnos los unos a los otros, Señor, y a no contender en opiniones. Permite, Señor, que nadie aquí tenga concepto más alto de sí que el que debe tener, y que no haya orgullo, ni vanagloria, ni religiosidad, ni justicia propia, ni legalismo que entorpezca la manera en la que debemos tratarnos el uno al otro. Ayúdanos a mejorar nuestras relaciones, Señor. Que podamos expresar nuestro amor a ti, en el amor a mis hermanos. Que esta sea mi ofrenda, Señor, diaria. Que deje de un lado, Señor, mis percepciones, mis prejuicios, mi manera de ver, mi manera de pensar, mis conceptos aún de santidad, Señor. Que yo busque tu palabra, que busque tu presencia, tu persona. Que pueda conocerte cada vez más para poder hacer tu voluntad en expresión de obediencia, en expresión de amor, pueda obedecerte en todo lo que tú me mandas. Ayúdanos, Señor, como iglesia a recibir al débil en la fe, a levantar al caído, a no hacer un juicio o un prejuicio de las actitudes de mis hermanos, sino a exhortarnos a que nuestras palabras sean llenas de sazón, sazonadas con sal, con sabiduría, llenas de gracia para edificarnos. Ayúdanos a reconocer que estamos todos en la misma jornada, y por más cerca que creamos que estamos de la perfección, más necesitamos de ti, oh Dios. Ayúdanos a ser ese instrumento de bendición a los demás, y a procurar los intereses del reino para los demás. Gracias, Señor. Aleluya.